Bien. Así, despacio. Cuando hay una conversación entre creyentes o estudiosos de las Escrituras acerca del impacto que han generado los profetas bíblicos a lo largo de la historia, el impacto de su contenido, el impacto de la extensión de su profecía, la importancia de sus vidas y de sus aportaciones a lo largo de dichas vidas, la importancia de todos sus actos en el plan de redención, rápidamente la mente se nos va a ciertos profetas específicos. Para los que no conocen la Escritura ni son creyentes, pues no saben de lo que estamos hablando, pero los creyentes, cuando hablamos de ciertas cosas, automáticamente tenemos grabados en nuestra cabeza ciertos personajes bíblicos que resaltan cuando nos hablan de profetas, ¿no? Y cuando nos hablan de profetas, rápidamente, probablemente puede salir Isaías, ya que es uno de los profetas más prolíficos que han habido en las Escrituras, ya que su contenido se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, un alto contenido profético, mesiánico, con una profecía profunda, enriquecedora, maravillosa, extensa, que ha quedado grabada por los anales de la historia en la mente y los corazones de todos los creyentes antiguotestamentarios, nuevotestamentarios, del pueblo de Israel y de la Iglesia de Cristo. Es algo que siempre ha estado ahí. A mí cuando me hablan de profetas, automáticamente me veo a Moisés en una montaña. Es así. Me hablas de profetas y me imagino a Moisés. Porque ¿qué profeta como Moisés? Ningún otro, ¿verdad? Ya que ahí arriba en la montaña, renunciando a ser hijo de la hija de Faraón, marchándose al desierto, subiéndose a un monte y recibiendo del dedo de Dios las tablas de la ley y toda su voluntad para con el pueblo de Israel. El mediador de un pacto que cuidó a Israel hasta el establecimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús. Aquellos que iban a acudir a él en la tienda y él les explicaba mediante revelación profética todo lo que tenían que hacer. ¿Quién como Moisés? Y así cada uno a muchos. Pero siempre hay un profeta que se nos pasa por alto, o al menos a lo que se cataloga rigurosamente como profeta. Y este profeta, aunque es un profeta que se conoce como un profeta del Antiguo Pacto, aparece en las páginas del Nuevo Pacto. Y este profeta es alguien conocido como Juan el Bautista. Lo conocen, ¿verdad? Juan el Bautista. A Juan no se le conoce como profeta porque no era un profeta al uso como los que nos tenía acostumbrado Dios en ese llamado. No era un profeta ordinario, no era un profeta común, no era un profeta como los que se leen en las Escrituras. A Juan no se le conoce como profeta porque no hizo milagro alguno. No salió por ningún sitio a orar por enfermos, ni a liberar a demonios, ni a parar los cielos, ni a abrir los mares, ni a hacer nada por el estilo. A Juan no se le conoce como profeta porque no tiene cartas, libros, escritos. No tiene nada de eso, Juan. ¿Qué clase de profeta eres, Juan el Bautista? No se le conoce como profeta porque parece ser que no tuviera las cualidades de profeta. A Juan no se le conoce como profeta porque su aparición en las escrituras, es simple, breve y corta. Porque, como hemos dicho, Juan no era un profeta al uso. Juan era un hombre que vivía en un desierto. Ese era Juan. Un hombre que vivía en un desierto. La historia de Juan es sencilla, pero sublime y única. Comenzando desde su nacimiento, con sus padres, Zacarías, Elizabeth. No podían concebir, no podían tener hijos. Sin embargo, Zacarías, que le tocaba ministrar en el templo, concretamente el altar del incienso, algo muy profundo y muy elevado de ministrar, en esos momentos en que le tocaba ministrar, se le apareció un ángel. Y ese ángel que se le apareció le explicó todo lo que iba a suceder con este matrimonio que no podía tener hijos. Y les anunció cuál el ángel a María con el nacimiento de Jesús.
el nacimiento de un hijo, que por cierta fecha su mujer concebiría y daría a luz un hijo, y que lo tenía que llamar a ese hijo Juan. Zacarías le pregunta porque no se lo podía creer, y por esa incredulidad quedó mudo. ¿Conocéis la historia? Quedó mudo, no podía hablar y tenía que comunicarse por medio de escribir en una tablilla todo lo que había acontecido, hasta que el momento que pudo abrir sus labios y probablemente anunció el nombre del niño y todo lo que iba a ocurrir con este niño. Y todos quedaron asombrados de quién sería este niño, ya que fue anunciado de tal manera. Juan, todos conocen la historia, porque quiero llegar a un lugar, no voy a ser muy canso con esto, que tenía que haber seguido el rol de sacerdote, que tenía que haberse sido instruido para ministrar en el templo como su padre. No lo hizo porque Juan tenía un llamado especial. Un llamado que lo llamó y lo mandó al desierto. Un llamado que le quitó el privilegio de ser sacerdote. Un llamado que le desvistió de las ropas sacerdotales. Ya no iba a ponerse mitra, quién sabe si por casualidad hubiera llegado a ministrar en el lugar santísimo. Un llamado que lo vistió de pieles de camello, que lo alimentó de langostas y de miel y le quitó su identidad para darle una voz. Una voz que clamaba desde el desierto. Pero qué voz, mis hermanos. Qué voz más sublime. Una voz que clamaba en el desierto, una voz y una vida concebidas para anunciar nada más y nada menos que la venida y el advenimiento del Salvador del mundo. Y esa fue su vida. Prepararse toda una vida para señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y desaparecer. Vaya ministerio sacerdotal, Juan. No sé si muchos de nosotros querríamos un llamado así. Prepararte toda tu vida, buscar el rostro del Señor toda tu vida, pagar un precio elevado durante toda tu vida para que tu vida se resuma en un mensaje, un señalamiento y desaparecer. Porque si no lo he dicho, yo creo que todos ustedes lo saben ya, la recompensa de Juan por una vida de servicio y un llamado corto no fue una recompensa de acompañar a Cristo por las aldeas de Galilea, ni ser uno de los 12, ni escribir un evangelio, ni ser instruido por él. El llamado de Juan, su recompensa, fue morir a manos del desvarío por causa del desvarío de una mujer y una hija y un rey. La recompensa del esfuerzo de Juan fue la decapitación. Mis hermanos, esto es de locos, ¿o no? Morir en una cárcel después de una vida de servicio y un llamado corto. Eso fue lo que Juan vivió y le sucedió. Pero esos son los llamados de Dios, llamados que te llevan al extremo. Una forma de vida que el mundo no puede comprender, una forma de vida, un llamado tan extremo que solo lo pueden comprender aquellos que han sufrido el milagro de la regeneración y han comprendido lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Es por eso que solo los hijos de Dios leen todas estas cosas y no solo dicen amén a lo que Dios quiere, sino que incluso dirían amén si les tocara a ellos. Porque ese fue el llamado de Juan. Y aunque no fue como Isaías ni como Moisés, se dijo de Juan que no hubo nacido de mujer un profeta como Juan el Bautista. Vaya ministerio. Pues en este sencillo resumen, respecto a la persona de Juan, es que quiero leerle una porción de las Escrituras, enunciar algo y terminar. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Lucas 3,
1. Lo voy a leer desde el iPad porque no me he traído las gafas. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisinias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Continúa diciendo: y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa y preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar en la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén a su palabra. Como hemos dicho, la vida de Juan fue sencilla, corta, pero sublime, ya que la historia de su vida se puede resumir en un puñado de puntos solamente. Se preparó, predicó, anunció y murió. ¿Pero qué puntos más significativos? Y aunque lo más sublime que hizo Juan fue anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue preparado para eso, y fue para eso que nació y fue llamado, me gustaría por unos minutos centrarme más en su mensaje, en el mensaje que predicó en este lugar, muy brevemente. El mensaje de Juan Bautista era claro, tan claro y tan diferente y revolucionario que no necesitó una sinagoga para poder predicarlo. Lo predicaba por las calles, lo predicaba por las plazas, lo predicaba en el desierto. No necesitaba del servicio de un culto para enunciar su verdad. Eso ocurría porque el mensaje sinagogal se había robotizado y simplificado casi a la nada en esa época. Había mucho conocimiento, pero según vemos los registros en las Escrituras, había poco convencimiento y poca vida. Y esto es probablemente porque, aunque hablaban de Dios, no hablaban de lo que Dios exigía ni lo ponían por práctica. Es por eso que Jesús, exhortando a los suyos, les decía: poner oído en lo que dicen, pero no poner vista en aquello que hacen. Se robotizó la manera de predicar en la iglesia, en la sinagoga. Las enseñanzas se limitaban
en continuas repeticiones, tratando lo que tocaban sin alma y sin corazón. Los cultos eran continuas repeticiones de vanas oraciones aprendidas, las ofrendas estaban mecanizadas y se habían olvidado de lo más importante, de la verdadera fe, del verdadero arrepentimiento y del verdadero deseo que tenían que tener en sus almas por el advenimiento del Mesías Redentor. Es por eso que Juan no cabía en la sinagoga, porque su mensaje no era para ese lugar. En aquella época su mensaje era demasiado grande para encerrarlo en 4 paredes y en un puñado de personas robotizadas. El mensaje se predicaba en las calles y la gente venía a escuchar ese mensaje. Porque era un mensaje extremo y exclusivo. Arrepentíos. No os voy a predicar de Moisés, ni de Génesis, ni del huerto, ni de Abraham, ni de los 70 que vinieron a vivir a Egipto. No os voy a predicar de nada de eso. Lleváis años escuchando la Torá repetidamente, las escrituras, todo lo que toca, los correspondientes profetas. Mi mensaje es revolucionario. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y ese arrepentimiento no tenía que ver, obviamente, con un sentimiento como entiende el mundo de lo que es arrepentirse. Porque ya hemos aprendido de que arrepentirse no tiene que ver con que te sepa mal algo y como te sabe mal algo, pides perdón por ello, te sabe mal. El arrepentimiento bíblico tiene que ver con una absoluta rectificación tras un convencimiento absoluto de pecado. Y como uno experimenta el mal que ha cometido cara con el prójimo y cara con Dios, ese sentimiento producido por el Espíritu que te convence, te lleva a pedir perdón de corazón. Eso es arrepentimiento, volverte de tu mal y alejarte del pecado que te alejaba de Dios. Arrepentimiento genuino, que no tiene que ver con ningún tipo de sentimiento. Darte la vuelta de tu camino. Por eso los arrepentidos se distinguen de los que no. Porque si el mundo va hacia un lugar y alguien dice que se arrepiente y va en ese mismo lugar, no se arrepintió. Porque según las Escrituras, arrepentirse es darse la vuelta y caminar por otro lado. Aquellos que caminan solitarios y que son señalados como locos, probablemente sean aquellos que se han arrepentido y se han vuelto al Dios verdadero. Y este era el mensaje de Juan. Un mensaje revolucionario que se había olvidado dentro del pueblo que se reveló el mensaje. Arrepentíos. Por tanto, lo que me llama más la atención de esta porción de las Escrituras es que Juan, al igual que Pablo años después, en su carta a los romanos, pone a todos bajo pecado. A todos que les... Ninguno de los que toman audiencia con Juan y les dice ¿qué haremos? Tiene en la boca de Juan una respuesta de bueno, tú eres bueno, pasa. Bueno, tú no necesitas arrepentirte, pasa. Tú con tal de que hagas estas cositas ya está bien. ¿Qué va? A todos y cada uno de ellos los señala y les pide que se arrepientan. Pone a fariseos y saduceos, pone a publicanos y a gente de prestigio y de poder, a servidores públicos como soldados, y no hace distinción entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre rico y pobre, entre hombre y mujer, entre anciano y niño. Señala a todos a volverse al Señor. Porque ese es el mensaje verdadero. Porque si porque vienen canas por esta puerta omitimos el mensaje, pecamos. Porque si vienen jóvenes que no han escuchado nunca la palabra del Señor y tenemos miedo a decir la verdad por miedo a que se vayan, pecamos. Porque si tenemos miedo a nuestros hijos atemorizarles con la verdad del Evangelio, que Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor, pecaremos. Porque el Evangelio verdadero se le predica a todos por igual.
El cristiano verdadero no modifica su mensaje es único, absolutamente para todo el mundo, porque todos necesitan ser salvados. Todo el mundo necesita arrepentirse y creer en Cristo Jesús. ¿Lo creéis? Por eso es que el mensaje de Juan es un mensaje que no queda obsoleto, es un mensaje que se tiene que reproducir en nosotros. Obviamente no vemos a Juan predicar de Cristo tal cual, sino anunciarlo porque aún no había venido, pero es exactamente el mismo principio. Volveos a Dios. Y observar al que señalo yo, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Al que es necesario que crezca y yo mengüe. No venir a la cárcel a verme, ir tras él. Ese mensaje es el que tiene que estar en nuestras bocas y el que tenemos que predicar cada día. Arrepiéntete y vuélvete de tu pecado. El Señor nos libre a alivianar, a endulzar el mensaje que salva. ¿Qué queremos? ¿Que la gente tenga oídos enriquecidos o almas transformadas? Díganmelo ya. ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? ¿Que la gente diga qué bien? ¿O que caiga inclinada ante el piso diciendo Señor, perdóname? No sé por qué, pero siempre que alguien me cuenta cómo ha tenido el culto, siempre me dicen lo mismo. Hemos gozado, hemos disfrutado. Es increíble. Y yo entiendo que hay gozo en medio de los santos. Entiendo que hay disfrute en el alma cuando el Señor viene, pero nunca ha venido nadie y me dice, hemos salido atemorizados porque el Señor ha compungido nuestros corazones. ¿Por qué nadie me dice eso? Hemos disfrutado, pero ¿qué significa? No me imagino a todos estos que salían del desierto diciendo, hemos disfrutado, hemos tenido un culto en el desierto con Juan. Es increíble. Me los imagino con la cabeza agachada diciendo, Señor mío, por favor, Señor, que mi arrepentimiento sea genuino, que estas palabras de Juan hayan calado en mi corazón. Que cuando alguien viniera a preguntarles, ¿cómo ha estado el culto en el desierto? Le dijeran, ves, pero prepárate para lo que te viene. Tiembla delante del Señor. Porque el gozo verdadero parte por el arrepentimiento verdadero, porque el Señor salva. Cuando el Señor salva es cuando hay gozo verdadero. Cuando el Señor nos salva, cuando no hay salvación, el gozo no es gozo, es entretenimiento. Es enriquecimiento de oído, es pasárselo bien, es culturalizar la iglesia y el evangelio. Cambiar la placeta por el culto. Pero aquí uno no viene a entretenerse, viene a inclinarse ante su Creador. Viene a escuchar las palabras verdaderas del Evangelio, a que compunjan su corazón, para que en el día de mañana pueda seguir caminando por el camino de la verdad. Un camino que demandará de ti todo. No partes de ti, no algo de ti, no un poco de ti, todo. Tu vida, tus aspiraciones, tus deseos. Para que vivas crucificado juntamente con Cristo. Esto es una locura, si el Señor no lo hace, es imposible hacerlo por voluntad propia. Por eso este mensaje es el mensaje que engendra fe correctas. Porque según lo que prediquemos, así será la fe que engendremos en la gente. Si predicas cielo sin cruz, si predicas todo bienestar, el Señor soluciona todos tus problemas, tu vida, tu matrimonio, todo te irá bien. Si predicas eso es lo que engendrarás en el corazón de la persona. Pero si predicas arrepiéntete, vuélvete de tu miseria porque eres un pecador y pídele al Señor que te conceda arrepentimiento y vive en el camino del Evangelio, que esa negación absoluta entonces engendrará la fe correcta. ¿Entienden todo esto?
Y este mensaje de Juan ocurría porque Juan entendió que todo el mundo necesitaba ser salvado, al igual que todos los hijos de Dios a lo largo de la historia. Todo el mundo tiene que ser salvado. Nadie puede eximirse de la salvación que procede del cielo mediante Cristo Jesús. Y él entendía que los fariseos y saduceos necesitaban ser salvados. Es por eso que cuando se acerca, noten el detalle, se acercan a ser bautizados. Y él no dice, qué bien, el Señor te bendiga, es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Se acercan a ser bautizados y ¿saben lo que les dice? Si lo hiciera yo, me tirabais de aquí. ¿Saben lo que les dice? Le dice, ¡víboras! Pero no vienen a bautizarse. Sí, pero por si acaso vienen a pegarse un chapuzón. Les voy a decir la verdad. ¡Víboras! ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Para que cuando pasaran por las aguas con conocimiento y compungidos en el corazón. Y no como un ritual de chapuzones vestido con un montón de diademas y colores y vestimientas. Bautizando en manada a la juventud porque es juventud y ya toca. Víboras. Víboras. Impresionante. Pero él sabía que tenía que salvarse, tanto los fariseos como los saduceos. Para los que no saben quién eran estos grupos, eran los grupos más importantes de la Jet Set del pueblo de Israel de aquella época. Son a esos que se lo dice, no a un pueblo raso normal. Los fariseos eran aquellos que tenían el poder de la sinagoga, que eran los rabinos, que eran los que enseñaban, que eran los que daban cátedra, que eran los que tenían la prerrogativa de enseñar la ley al pueblo, que eran los que acudía la gente a preguntar cómo, por qué y de qué manera tenían que hacer las cosas. Esos eran los fariseos. ¿Quién se creen que eran los fariseos? Aquellos que también estaban en el Sanedrín, que tenían voz y voto, esos eran los fariseos. ¿Y los saduceos? Los saduceos eran los que ostentaban el más alto rango de poder a nivel religioso, ya que eran los sumos sacerdotes, los que gobernaban el templo y presidían se me ha ido ahora. El Sanedrín. Y presidían el Sanedrín, eran ellos los saduceos, los que tenían afinidad con el imperio romano. Estamos hablando de la jet set del pueblo de Israel, fariseos y saduceos. En cambio, Juan no vio en ellos, en lugar de ponerlos, voy a predicar en el púlpito y venir aquí al lado, en el banco, que os vean todos de frente, que hagáis así. No, para nada. Para nada. Son los primeros que señala, arrepentíos, fariseos, arrepentíos, saduceos. Volveros al Señor, porque vuestro conocimiento y vuestro poder no implica nada. Necesitáis arrepentiros, porque todos necesitan salvarse. Todos necesitan a Cristo, todos necesitan volverse al Señor. ¿Y no es esto lo que ocurre hoy en la actualidad? Los pastores de renombre, las grandes iglesias, los líderes de las denominaciones, aquellos hombres de prestigio que dominan el conocimiento y dominan el poder. Quizá las dos cosas no, pero hay grandes predicadores que tienen el conocimiento y otros predicadores que no son tan grandes predicando, pero ostentan el poder. Y ambos se creen que están en una posición de autoridad que no necesitan rectificación, pero ¿qué va? Lo que necesitan es a un Juan. A un Juan que los señale y les diga, arrepentíos y volveos al Señor. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién? Pero no solo Juan entendía que era la jet set del conocimiento y la élite del poder religioso de Israel, sino que también aquellos gentiles que venían, que ostentaban diferentes cargos, también necesitaban volverse al Señor. Y no le daba miedo Juan decirles que se volvieran ni a publicanos ni siquiera soldados. Ojo, soldados.
que no está, que ni siquiera trasladándolo a un contexto de hoy se puede comparar, porque hoy tú le predicas a un guardia y queda ahí, pero predicarle a un soldado romano en aquella época, en breve podían llevarte al calabozo y quitarte la vida. El soldado romano de la época sabe que tenía potestad sobre la persona para darle todas las cargas y que andar una milla por él sin darle ningún dinero. Es por eso que el Señor le dijo, cuando un soldado te pida que cargues por él una milla, ves con él 2. Pero sin embargo, Juan no tenía miedo de decir la verdad. Aquellos que eran publicanos recaudadores de impuestos y aquellos que ostentaban cargos de autoridad, le daba igual porque sabía que todos necesitaban arrepentimiento. Él sabía que un publicano recaudador de impuestos tenía autoridad y poder por parte del gobierno para tomar el dinero y la recaudación para llevárselo a Roma y casi siempre quedarse ellos una parte más alta de la que le correspondía. Ostentaban poder, prestigio, porque ellos, a pesar de enemistarse con el pueblo de Israel, se alineaban y tomaban amistad y apego al pueblo romano. Y tenían esa autoridad, y tenían poder, tenían prestigio, pero estos necesitaban ser salvados. E incluso los soldados, que tenían el poder de llevarte a la cárcel, incluso de quitarte la vida. Sin embargo, Juan les predica. Es exactamente lo mismo. ¿No ven una reproducción de lo que ocurre ahora? Háblenle a un político, a un gobernador, a un juez, a aquellos que ostentan los cargos de poder y autoridad de nuestros gobiernos, a un policía, a un guardia civil, que tienen poder para ejercer cierto tipo de violencia en pos del bienestar que ellos entienden por normal. Háblales de que necesitan ser salvados y que la moralidad que tienen no es suficiente para que Cristo les acepte. Porque si le abras a un drogadicto que está en la calle, que no tiene nada, pues entonces quizá creo que entienda que necesita algún cambio para su vida. Pero predícale a Sánchez del Evangelio. O predícale a un juez que conoce las leyes de arriba abajo y conoce dónde puede llegar y qué es lo que no puede. ¿Me vas a hablar a mí de leyes?, te dirá un juez. Pues sí, señor juez, le voy a hablar a usted de leyes. Porque usted puede comprender leyes gubernamentales, constitucionales del mundo, pero usted no comprende las leyes del cielo. Porque el derecho romano sirve para Roma, pero el derecho del cielo sirve para todos. Y es por eso que, traspasado el mensaje de Juan y el contexto de Juan en la actualidad, cuando vas a predicar a la gente, se cree que no necesita ser salvado porque entiende que su moral está por encima de la tuya. Pero tú, si no has ido al colegio, si tú no has estudiado, ¿me vas a hablar a mí de lo que está bien y de lo que está mal? Estamos en la época de la superioridad moral. ¿No se han dado cuenta de cómo esta izquierda está avanzando, intentando imponer su supuesta superioridad moral a todo el mundo que se le presenta, señalando con su dedo que su moral es perfecta e increíble? Tolerancia, libertad, pero ¿en base a qué? A tus propios principios subjetivos, a tus propios conceptos de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso es lo que le ocurre en el mundo en la actualidad. El mundo se cree que no necesita ser salvado. Y sobre todo aquellas personas que tienen una vida de bien. Porque vuelvo a repetir, si te metes en un gueto de drogadicción y tráfico de drogas a predicar el Evangelio, casi todo el mundo entiende que haces un bien social. Pero si te metes en un barrio de bien a predicarle familias que tienen a sus hijos escolarizados, que son abogados, médicos, cirujanos, científicos, que se van de vacaciones, que pagan sus impuestos, que hacen trabajos comunitarios y se viajan a África de vez en cuando a darle comida a los niños, ¿me quieren decir para estas personas que, para ellos, qué necesidad entienden ellos de que necesitan arrepentirse o volverse? Pero claro, su moralidad está comparándose con la moralidad del malo.
se comparan con su prójimo. Pero Dios nos enseña que la ética y la moral no puede estar bajo la subjetividad del individuo. Lo que es bueno y lo que es malo parte del Padre Celestial. Él es el que enseña lo que está bien y lo que está mal. Él es el que enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por tanto, el individuo que se compara con el que es más malo siempre se verá bueno. Pero el individuo que se compara con Dios y su palabra siempre se verá pecador. Porque el mundo necesita ser salvado. ¿Lo creéis? Sí. Miren, es cierto que el cristianismo no entiende de lógicas. Esto no son matemáticas, lo siento. En el cristianismo, en esta fe, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 son 75. Pero eso no implica que las verdades de Dios no tengan lógicas corroborables, incluso más que las propias lógicas científicas que predican por ahí afuera. Hay lógica dentro de esta ilógica. Y cuando uno escucha con atención la verdad del Evangelio, sin perjuicios, y deja que la palabra invada su oído y su mente y medita en ella, entrará en una espiral de verdades que le harán pensar, y quizá el Espíritu por medio de esas cosas lo podrá convencer de lo que estamos hablando. Porque si lo piensan bien, los grandes pensadores, premios Nobel, científicos a lo largo de la historia, eran cristianos o como mínimo teístas. Porque su capacidad intelectual y sus hallazgos científicos les hacían comprender de que era imposible, de que el mundo fuera casualidad, de que había un ente superior por encima de ellos que les gobernaba. Una inteligencia superior que creó. Por tanto, la lógica es la siguiente. Si al final llegamos a la comprensión de que hay un Dios creador por encima mío que me gobierna, automáticamente entenderé que el criterio que tengo yo de la vida es erróneo y tengo que sujetarme al criterio de aquel que me inventó. Ya que como criaturas no podemos sobreponernos al creador. Y si entendemos que somos criaturas y no creadores, sino criaturas, y nos sujetamos a aquel que nos creó y nos sujetamos a su moralidad y a su ley, entenderemos que no tenemos capacidad ninguna para cumplir sus expectativas y demandas. ¿Están aquí? Y como entendemos que no tenemos capacidad para cumplir sus demandas, si es que nos las creemos, nos daremos cuenta que habremos estado toda una vida en desobediencia, pecando en contra de nuestro Creador, desobedeciendo y haciendo lo que Él aborrece. Y cuando ocurre eso en el corazón de una persona, el Espíritu Santo lo compunge, lo entristece, y es cuando en su palabra, en su voz, sale la expresión: ¿y qué haremos, Señor? Soy fariseo, soy saduceo, soy pueblo, soy publicano, soy soldado. ¿Qué haré, Señor, para poder ser salvo? Y es entonces cuando el Señor contesta y te dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Una serie de sucesos lógicos y consecuentes que te llevan al inexorable lugar donde Cristo está y donde Cristo salva. Porque el único que puede arreglar el mal del hombre es Cristo. Porque lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida no hay con qué pagarlo a nuestro Padre Celestial. No tenemos méritos, no tenemos recursos, no tenemos capacidad para ser aceptos. Pero aún así, a pesar de ser fariseo, saduceo, a pesar de ser publicano, a pesar de estar lejos de Él, de haberlo negado toda una vida y de no tener con qué pagar el poder ser acepto, Dios, antes de que tú nacieras, antes de la fundación del mundo,
ya inmoló a su Hijo para el perdón de tus pecados. ¿Qué mensaje es este? Yo les digo qué mensaje es. Es un mensaje que suena a ciencia ficción y a cuento de hadas para el que no cree. Pero es un mensaje que nos hace vivir de rodillas a aquellos que sí creemos. Amén. Porque entendemos que la miseria que tenía que pagar yo, la pagó Cristo por mí. Amén. Sí, Señor. Siendo Dios, se hizo hombre, sin necesidad, y murió en la cruz del Calvario, en una muerte agónica, para pagar la deuda que yo no podía pagar, para salvarme y darme vida eterna, y hacerme acepto en el amado. Hacerme acepto en el amado. Por eso, Iglesia del Señor, todos los que estamos aquí hoy, hombres, mujeres, ancianos y niños, cristianos e inconversos, todos los que estamos aquí, todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos volvernos a Él en arrepentimiento. Por eso, este mensaje que se predicó hace más de 2000 años en un desierto es fresco como la vida misma en este 2025. El Señor te llama a que salgas al desierto, a que te encuentres con el predicador y con su mensaje, con una voz. Ni siquiera fue hombre, fue voz. Una voz que dice: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Inclina tu cabeza, vamos a orar.